Me da muchísimo gusto estar con ustedes de nueva cuenta. Espero que todos estén bien, al igual que sus papás, su mamá, sus hermanos. Todos estén muy bien, de verdad. Y bueno, como ustedes saben, estamos transmitiendo en vivo desde nuestras casas, así que si de pronto escuchan la música del vecino o escuchan el pan, el gas, el señor de los colchones, cualquier otro ruido, ya saben, no se puede hacer absolutamente nada. Bueno, también haciendo esta aclaración respecto de estos sonidos que van a escuchar constantemente. También quiero decirles que recuerden que los días miércoles y viernes a las 10 de la mañana voy a hacer una transmisión en vivo desde mi página de Facebook para que ahí me hagan llegar todas sus dudas respecto de la clase, respecto de los temas, cualquier duda, aclaración, pregunta, ahí se los voy a estar respondiendo. A las 10 de la mañana, miércoles y viernes, a esa hora voy a estar respondiendo sus dudas de las clases. Y bueno, pues vamos a continuar. Con el módulo 3 van a trabajar en su cuaderno, van a tener que hacer el apunte, el mapa mental o conceptual, como a ustedes se les acomode mejor, en la clase que estemos viendo. Bueno, van a tener 24 horas para subir la fotografía de su apunte, de su mapa mental, mapa conceptual, para que de esta manera yo sepa que están trabajando y pueda darles una calificación aprobatoria en este módulo. Entonces ya saben, sus evidencias, sus fotografías de ese apunte lo van a subir a este video como comentario. En las próximas 24 horas tienen para hacerlo. Y bueno, pues vamos a empezar con el módulo 3. Y este módulo 3 van a ser un separador en su libreta. Y este tema del módulo 3 es principios de la política exterior y los organismos internacionales. Los primeros dos módulos de esta materia ciudadanía ante el mundo globalizado hablamos acerca de la manera en cómo los países llevan a cabo su política internamente o cómo vive un país internamente o qué es lo que tiene que hacer un país internamente para tener un desarrollo, un bienestar, etc. Ahora vamos a analizar a nuestros países, pero ahora desde el punto de vista exterior. Ahora vamos a ver cómo se debe de comportar o cómo debe de funcionar o qué debe de hacer un país frente a otros países. Si hay reglas entre los países, cómo se deben de llevar a cabo sus tratados o cómo se deben de tratar los unos a los otros, etc. Esos son los principios de la política exterior. Los principios de la política exterior es: tú como persona, como individuo, para que te lleves bien con otra persona, deben de haber reglas. Para que tú vivas en armonía con José y no le vayas a robar su celular, existe una ley en donde dice que si le robas su celular te van a meter a la cárcel. Entonces, para que no te metan a la cárcel, pues tú no le robas el celular y para llevarle en paz vas a tener una vida tranquila. Lo mismo sucede con los países o los estados. Los estados y los países deben de tener reglas entre ellos para que exista una sana convivencia entre los países, ¿no? Para que tú puedas convivir pacíficamente con Estados Unidos, para que México pueda convivir pacíficamente con Inglaterra, etc. Hay reglas que se van a imponer para que puedan vivir, para que podamos vivir en paz todos y cada uno de los países. Y los organismos internacionales son aquellos organismos o aquellas organizaciones formadas por varios países que se unen para obtener un propósito. En este caso, por ejemplo, la UNICEF, la ONU. Los países que integran la ONU, que son más de 193 países o 194, no recuerdo muy bien. Estos países integran la ONU. Y la ONU es un organismo internacional. ¿Y cuál es la función de este organismo internacional? Mantener la paz. Bueno, es básicamente lo que vamos a ver en este módulo. Vamos a ver cuáles son esas reglas y vamos a estudiar cada uno de los organismos internacionales como la OMS, que está muy de moda actualmente. Entonces, hacen su separador con el tema del módulo, que es principios de la política exterior y los organismos internacionales. Y empezamos la primera clase con el tema de soberanía. Este tema de soberanía ya lo hemos visto anteriormente, lo vimos en Derecho, cuando analizamos el artículo 39 constitucional. Entonces, básicamente es volver a ver este tema para refrescarles un poquito la memoria, ¿no? O para que quede mejor entendido. Entonces, vamos a ver, ¿qué es la soberanía? Vamos a ver de la soberanía cuál es el concepto e importancia de la soberanía. Muchos de ustedes ya vimos qué es la soberanía, pero no hemos visto cuál es la importancia de que exista la soberanía o de que cada país tenga una soberanía. Bueno, en este caso, aquí esta imagen está representada la soberanía de México. Aquí a esta mujer se le conoce como la madre patria. La madre patria viene a representar al Estado mexicano. Y este Estado mexicano tiene o lleva en su mano a sus hijos, es decir, a la población mexicana. Generalmente, para que los hijos puedan desarrollarse bien, ¿qué es lo que hace una mamá? Crea reglas, crea valores, o crea
conductas que no se deben de hacer dentro de una casa. ¿Para qué? Para que se viva en armonía. Pues lo mismo, México debe de crear reglas y normas para que estas personas vivan en sana armonía. Pero, por ejemplo, esta mamá mexicana, o esta mamá, que en este caso es México, no le va a ir a dar, ¿cómo se dice? No le va a ir a dar órdenes a los hijos de la mamá de Estados Unidos. Ajá, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque solamente ella le compete educar a sus hijos mexicanos, no le compete ir a educar a los hijos norteamericanos que tienen otra mamá, que son los Estados Unidos. Ajá, eso es la soberanía. La soberanía en esta imagen es que la mamá tiene el poder máximo para cuidar a sus hijos, pero esa mamá no puede ir a cuidar a otros hijos que no le corresponden o que no le pertenecen. No le puede decir al otro niño, a la mamá, a un niño que tiene otra mamá cómo se debe de comportar, porque la única que puede decirle cómo se debe de comportar es la mamá del propio niño. Bueno, espero que no haya sido repetitivo y que haya quedado claro más o menos o entendido en un punto inicial que es la soberanía. Es decir, ¿quién tiene el poder sobre qué? Esta mamá mexicana tiene el poder únicamente sobre los mexicanos. La mamá norteamericana solamente tiene el poder sobre los hijos norteamericanos. Ajá. Y esta mamá mexicana no puede ir a regañar a los hijos de a la mamá estadounidense. Ajá. Y tampoco la mamá estadounidense puede venir a regañar a los hijos de la mamá mexicana. ¿Por qué? Porque cada quien tiene sus hijos. Ajá. Esa es la soberanía, para que lo entiendan de una manera clara. O por lo menos más entendible. Y empezamos con la soberanía. Y vamos a ver el concepto. Pero antes, ¿se acuerdan de Nicolás Maquiavelo? Sí, Nicolás Maquiavelo, el que dice que el fin justifica los medios. Que si quieres llegar a un objetivo, puedes hacer lo que tú quieras, bueno o mal, para conseguirlo, porque el fin justifica los medios. Nicolás Maquiavelo, creador de la obra El Príncipe. Nicolás Maquiavelo, el que decía que el Estado se crea o se origina para mantener controlada a la población a través del miedo. Y de acuerdo a Nicolás Maquiavelo, ¿quién era esa persona que podía controlar a la población a través del miedo? Pues el soberano, en este caso el príncipe o el monarca o el rey. Ese era el soberano. Pero bueno, ¿qué es soberanía? De acuerdo a Nicolás Maquiavelo, la soberanía es el poder sobre el cual no existe nada por encima de él. Este poder lo tienen todos los países del mundo. Cada país tiene su propia soberanía, es decir, el máximo poder sobre ese estado. En este caso, antes de hablar un poquito más de estados, vamos a seguir con el ejemplo de la mamá. Ahorita en la cuarentena ustedes, la mayoría de las casas, quien manda es la mamá. Y la mamá, podríamos decir que tiene la soberanía o tiene el poder máximo. Ejerce la soberanía de tu casa. ¿Por qué? Porque tu mamá es quien decide lo que se hace y lo que no se hace. Si tu mamá quiere que tú laves los platos, pues lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque el poder máximo lo tiene tu mamá. Y a tu mamá no la manda nadie. No hay ningún poder por encima de él. Entonces, por lo tanto, tu mamá, ¿qué es? Es la soberana o tiene la soberanía o tiene el poder de la soberanía en sus manos. Porque ella es la manda más en tu casa. Y por mal que se le ponga el brinco a tu papá, pues no va a poder hacer nada a tu papá. ¿Por qué? Porque va a terminar haciendo lo que la mamá dice. Entonces, eso es para Nicolás Maquiavelo. La soberanía es el poder sobre el cual no existe nada por encima de ese poder. Si ese poder en un estado lo tiene el monarca, no hay nadie que mande al monarca. ¿Me entienden? Si en ese estado quien tiene la soberanía es el presidente de la república, por encima del presidente de la república no hay otro poder. Es decir, el presidente de la república es el mandamás. Eso es la soberanía. Quien tiene el poder máximo de un estado se convierte en el mandamás, podríamos decirlo, y por encima de esa persona no hay nadie. Eso es la soberanía. El poder máximo que hay sobre un estado. Un poder sobre el cual no hay otro poder por encima de él. Entonces, es decir, el poder máximo. En otras palabras, la soberanía es el máximo poder que tiene alguien sobre algo o alguien. En este caso, en el tema que nosotros estamos viendo, podríamos cambiar eso de algo a alguien como es el máximo poder que tiene alguien sobre el Estado, sobre el país. Y esto está evidenciado en la siguiente imagen. Esta persona, ¿por qué tiene la soberanía? Porque por encima de esta persona no hay ningún poder. Este personaje manda a estos. Y estos tienen que seguir las órdenes de él porque él es el que los manda. En cambio, esta persona no tiene nadie atrás de él. ¿Por qué? Porque él es el que tiene el máximo poder. Él tiene la ¿qué? La soberanía ¿sobre quién? Sobre estos. Muy bien. Ahora, ¿quién puede ejercer la soberanía? Bueno,
La soberanía nacional es el poder máximo que se tiene sobre un estado. Era lo que les decía. ¿Quién manda más en un estado? Pues el que tenga la soberanía. Si la soberanía la tiene el presidente, entonces va a ser el que va a mandar más. Si la soberanía la tiene el pueblo va a ser el que va a mandar más. Si la soberanía la tiene el diputado, es entonces el diputado el que va a mandar más. Entonces, la soberanía nacional es el poder máximo que se tiene sobre un estado. Aquí estamos viendo otro concepto. Ya no solamente soberanía. Aquí soberanía nacional. ¿Qué es soberanía nacional? Es el poder máximo que se tiene sobre un estado. ¿Y quién puede tener este máximo poder? Un jefe de estado. El monarca, un jefe de gobierno, el presidente o el pueblo. Por ejemplo, ¿se acuerdan? En Estados Unidos, ¿quién tiene el poder máximo? El presidente de la República, Donald Trump. ¿Por qué? Porque es un sistema presidencialista. Entonces, ¿quién tiene la soberanía del pueblo norteamericano? Más bien, ¿quién tiene la soberanía del Estado norteamericano? El presidente Donald Trump. Entonces, él ejerce la soberanía. En el Reino Unido. En el Reino Unido, ¿quién ejerce la soberanía? ¿El primer ministro o la reina? El primer ministro. Entonces, ¿quién es el máximo? ¿Quién es el soberano? El primer ministro, porque él es el que manda más. Bueno, entonces, aquí la soberanía nacional, vuelvo a repetir, es el poder máximo que se tiene sobre un estado. Eso ya lo vimos. Y este poder lo puede ejercer el jefe de estado, un jefe de gobierno o el pueblo. En este caso, denme un ejemplo de un país donde el pueblo sea quien ejerce la soberanía. Sí, ya los escuché y están en lo correcto. México. En México, quien tiene el poder máximo, quien decide sobre lo que pasa en México, ¿es quién? El pueblo, pues es él quien toma las decisiones más importantes para el beneficio del país. Es decir, es quien manda. En México, quien tiene la soberanía es el pueblo. ¿Y qué significa que el pueblo tenga la soberanía? Que el pueblo va a decidir sobre lo que va a pasar o sobre lo que pase dentro del territorio mexicano. Era lo que les decía hace ratito. El pueblo solamente tiene el poder máximo ¿sobre quién? Sobre el Estado mexicano. Y el pueblo mexicano como tal no puede ir a Estados Unidos a imponer su santa voluntad porque ahí él no es el soberano. Ahí el soberano es Donald Trump. Era lo que les decía lo de la mamá. Era lo que les decía la mamá. Tu mamá no puede ir a darle órdenes a los hijos de tu vecina. ¿Por qué? Porque los hijos, porque esos niños ya tienen otra mamá, que es tu vecina. Lo mismo sucede con los países. Si México tiene la soberanía, el pueblo mexicano solamente va a mandar ¿sobre quién? Sobre México. Y no puede irse a meter a otro país. Esa es la soberanía. Y quiero que quede bien entendido esto. Porque es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, quedó entendido lo que es la soberanía nacional. Es el poder máximo que se tiene sobre el Estado. ¿Y quién tiene ese poder máximo en México? El pueblo. Es decir, el pueblo solamente puede mandar ¿en dónde? En México. Donald Trump, ¿dónde puede mandar solamente? En Estados Unidos. La reina, no sé. El presidente de Guatemala, ¿dónde puede mandar? Solamente en Guatemala. ¿Por qué? Porque él únicamente tiene la soberanía o el poder de la soberanía en su pueblo, nada más. Más bien en su estado, en su país, nada más. Bueno. Y esta es la imagen. Aquí las autoridades mexicanas no mandan. O sea, el presidente, los secretarios, los diputados no mandan. Quien manda es el pueblo, porque el pueblo es el que tiene el poder máximo en el Estado mexicano. Ya sé que soy muy repetitivo, pero sí quiero que quede bien claro que la soberanía es el poder que ejerces únicamente sobre un determinado estado. En este caso, en México, ¿quién tiene la soberanía? El pueblo mexicano. Y el pueblo mexicano únicamente puede ejercer ese poder o puede decidir lo que pasa únicamente ¿en dónde? En México. Si el soberano, vamos a decir, en Estados Unidos el soberano es el presidente de la República, Donald Trump. Donald Trump solamente puede decidir o puede ejercer la soberanía, puede tener el poder máximo únicamente ¿en dónde? En Estados Unidos. Por lo tanto, Donald Trump no podría meterse en un conflicto de España, porque ¿quién tiene que resolver los conflictos en España? Quien tenga la soberanía en España, que en este caso es el presidente de la República Española. Bueno. Ahora, decimos que en México la soberanía la ejerce el pueblo. Exactamente, el pueblo es quien manda y quien toma la soberanía, quien defiende la soberanía y la integridad del territorio. Ahora, ¿en dónde viene ese? ¿En dónde dice que el pueblo es el que ejerce la soberanía en nuestro país? Pues ya lo vimos y es en el artículo
39 constitucional. La soberanía en México se encuentra estipulado en el artículo 39 constitucional. El contenido del artículo 39 constitucional lo vimos en derecho y lo vamos a volver a analizar aquí. Es muy importante que sepan qué es la soberanía. Bueno, dice, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Aquí nos está diciendo que el poder máximo sobre el Estado mexicano, única y exclusivamente sobre el Estado mexicano, quien tiene ese poder máximo, es el pueblo. Dice, todo poder público dimana del pueblo. Es decir, las personas que ejercen el poder público salen del propio pueblo. El presidente de la República es escogido de entre del pueblo, forma parte del pueblo. El diputado, nuestro diputado, forma parte del pueblo, entonces sale del pueblo. Eso significa con que dimana del pueblo. Y se instituye para beneficio de este. Es decir, que el poder político o el poder público lo va a ejercer no en función del beneficio de la persona, sino en beneficio de todas las personas del país. Por ejemplo, si yo soy presidente de la República, el poder que yo tengo no lo voy a utilizar para mi beneficio, para comprarme casas, para tener más poder, para tratar mal a los empleados, a X persona. No, el poder que yo tengo lo voy a usar para beneficiar a quién, al pueblo, para beneficiar a la persona que es pobre, para beneficiar a la persona que no encuentra trabajo, para beneficiar a cada uno de los integrantes del territorio mexicano. A eso se refiere esto, de que el poder público se instituye para el beneficio del pueblo nada más. Si yo tengo el poder, no lo debo de ejercer para mí, lo debo de ejercer para el pueblo. Y dice, el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. ¿Qué es inalienable? Que solamente le corresponde a él. Entonces el pueblo solamente tiene el derecho de cambiar la forma de gobierno. Si el día de mañana el pueblo mexicano, haciendo uso de su democracia, votara el día de mañana a mitad del pueblo, más de la mitad del pueblo mexicano que quiere cambiar a una democracia, entonces se tendría que cambiar porque el pueblo así lo decide. Por ejemplo, si el día de mañana el pueblo quisiera que Andrés Manuel López Obrador solamente durara 4 años o durara 8 años, ¿quién tiene que decidirlo? El pueblo. Si el pueblo no lo dice, no se puede hacer. Aquí viene un poquito a retroceder el hecho de que tienen el poder para ejercerlo para el beneficio de ellos. Entonces, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, si quisiera extender su periodo a 12 años, ¿lo podría hacer? No, porque tendría que darle la autorización, ¿quién? El pueblo. Y lógicamente el pueblo no va a dejar que dure otros 12 años por distintos problemas y porque sabe perfectamente que esto puede llevar a que esta persona siga en nuestro país gobernando por más tiempo. Bueno, entonces, eso es la soberanía. La soberanía es cuando alguien en ese estado tiene el poder para crear una forma de gobierno, para utilizar el poder como él quiera. En este caso, en México, quien tiene la capacidad para utilizar el poder como él quiera es el pueblo mexicano. El único que puede cambiar una forma de gobierno es el pueblo mexicano. Ahora, si en Estados Unidos la Constitución dice que la soberanía reside en el presidente, entonces el presidente de la República de Estados Unidos es el que va a decidir sobre Estados Unidos nada más, si cambia su forma de gobierno, si el poder lo usa de una manera determinada, o así. Por ejemplo, si en Inglaterra quien tiene el poder soberano es la reina Isabel, entonces la reina Isabel es la única que va a decidir si se cambia la forma de gobierno, va a decidir quién va a ser el dirigente, quién va a ser el gobernante. Eso es hacer uso de tu soberanía. Decidir sobre lo que pasa en tu país. Y en este caso, ¿quién decide sobre lo que pasa en México? La población mexicana o el pueblo mexicano. Bueno. Sí, ahorita está un poquito trabado aquí, pero bueno. Vamos ahora a ver cuál es la importancia de que exista la soberanía. Bueno, la importancia de la soberanía. ¿Por qué es importante que exista la soberanía? Pues para que cada país decida sobre lo que pasa internamente en su país. Y bueno, ya se compuso esto. Les decía que esto está medio mal parado. Bueno, entonces les decía, la importancia de la soberanía es que cada pueblo decida sobre lo que sucede internamente en su país, para que de esta manera no venga otro estado a
decidir lo que le conviene a ese país. Ay, chavos, perdón. Y estaba tan bien. Bueno, la importancia de la soberanía nacional. La importancia de la soberanía radica en que cada país decida lo que mejor le conviene internamente a su país. Es decir, si hay un conflicto en México, los únicos que pueden decidir cómo solucionar ese conflicto, ¿quiénes son? Los mexicanos, es el pueblo mexicano. Si en Estados Unidos sucede un conflicto, ¿quiénes son los únicos que pueden resolver? Bueno, sí pueden decidir cómo resolver ese conflicto. Los norteamericanos, el presidente de la República. Por eso es importante la soberanía. Que cada país reconozca que es dueño única y exclusivamente de tomar decisiones internamente y que tú, como mexicano, no puedes meterte en asuntos que no te importan. No puedes irte a meter a los asuntos que pasan en Venezuela o no puedes meterte en los asuntos que pasan en la India. ¿Por qué? Porque ¿a quién le corresponde? A los venezolanos o a los indios resolver sus propios problemas. Por eso es importante la soberanía. Y es importante la soberanía porque si cada uno de nosotros respeta su propia soberanía, evita conflictos con otros países. Entonces, por ejemplo, sucedería, si México tiene un problema muy fuerte y quiere venir a Estados Unidos a solucionarlo, ¿qué va a generar? Un conflicto, porque México le va a decir, o sea, ¿cómo te vienes a meter a mi país cuando yo soy el único que puedo resolverlo? Cuando tú no tienes opinión en mis decisiones. ¿Por qué? Porque tú solamente mandas en tu país, no aquí. Entonces, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Pues Estados Unidos va a decir, bueno, no me haces caso, entonces, pues, me regreso, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que cumplir con tu soberanía. Pero hay situaciones en donde los países manejan la soberanía a su antojo. Pero en este caso, siendo totalmente estrictos, es importante decir que la importancia de la soberanía es que cada país respete a los otros países o respete la soberanía de otros países. Y esto lo voy a ejemplificar con un caso. Por ejemplo, si tú tienes un problema en tu casa, los únicos que pueden resolver el problema es tu familia. Y no puede venir la vecina a decirte cómo resolver tus problemas. ¿Por qué? Porque ella solamente puede decidir lo que sucede ¿dónde? En su casa. Porque ella pertenece a ese lugar, no pertenece aquí. Lo mismo con los países. Un país no puede venir de chismoso a tratar de resolver los problemas. ¿Por qué? Porque al único que le corresponde resolver los problemas es al país que los tiene. Por ejemplo, México no puede resolver los problemas a Venezuela. ¿Por qué? Porque el único que puede resolver sus problemas es Venezuela. Y Estados Unidos tampoco puede resolver los problemas o tratar de quitar un presidente de la República, porque el único que puede quitar un presidente de la República es el pueblo venezolano. Entonces, esa es la importancia de la soberanía, que ningún país se meta con otro, que cada país respete, que cada país debe de tomar las decisiones internas que mejor le convengan a su país y que no puede venir un país a decirte cómo resolver tus problemas o cómo resolver tus conflictos que suceden. Bueno, eso es la soberanía. Espero que les haya quedado claro qué es la soberanía. Y bueno, pues no quiero hacerles los videos muy largos porque quiero que quede bien entendido. Entonces, en este tema vimos qué es la soberanía y cuáles son los conceptos cuál es el concepto de soberanía y la importancia. Lamento mucho que se haya trabado eso, perdón, y espero que les haya quedado muy bien la clase. Nos vemos y recuerden que tienen que subir las evidencias de sus apuntes, por favor. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente clase.